es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. ¿Cómo les fue con la organizada? ¿Organizado en la casa? O sea, a mí me pusieron el lunes a hacer oficio en la casa. Yo dije, no vuelvo a ver estas predicas ni por el berraco. Entonces, Romanos 12, versículo 1. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. ¿A quién? A Dios. Padre precioso, venimos delante de ti, Señor, para entregarte nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón y decirte, Señor, hoy queremos que hables a nuestras vidas. Señor, sigue poniendo en orden lo que tengas que poner. Sigue revelando, Dios de los cielos, Señor, lo que en el camino se desordenó. Oh, gracias, Señor, por advertirme para no caer, papá. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Y dígale ahí al Señor, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a entender, a escuchar, pero especialmente, papá, llévame a practicar lo que hoy quieres que mi corazón practique. Te amamos, Señor, y te pedimos que seas tú poniendo temor y temblor de tu palabra sobre mi boca y que estos corazones, Señor, puedan recibir de tu parte lo que es tuyo y no lo que es del hombre, papá. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Romanos 12:1 dice, ¿por qué? Por lo tanto. ¿Listo? Cuando la palabra de Dios dice por lo tanto, significa que hay algo que hubo antes. Dice por lo tanto, es por lo tanto que algo pasó para decir por lo tanto. Entonces, este es uno de esos versículos que tenemos que leer como nos enseñan en Experiencia Bíblica en Comunidad, sin título solamente y sin versículos. Tengo que mirar el contexto de dónde viene esto que está pasando. Y tengo que devolverme a Romanos 11, versículo 36, para poder empezar a leer este. Cuando usted lee un por qué o por tal cosa o un por tanto como esto, usted tiene que hacer contexto de la palabra para poder entender de dónde es que viene esto. Romanos 11:36 cierra una doxología del apóstol Pablo. ¿Qué es una doxología? Es el cierre, ¿sí? Digamos que es como la ministración de un mensaje, ¿sí? o el cierre espiritual donde él está afirmando esa verdad a través de la adoración a Dios, de un mensaje que el apóstol Pablo está dando a la iglesia de Roma en este momento. Y Romanos 11:36 en esa doxología cierra diciendo, porque todas las cosas proceden ¿de quién? De Él. Y existen por y para a Él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Por qué es importante entenderlo antes de leer Romanos 12:1? ¿Sí? Porque Romanos 12:1 usted lo va a hacer ahí en contexto, dice, por lo tanto, hermanos de Tierra Nueva, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ojo, por lo tanto, como ustedes ya saben que todas las cosas proceden de Él, ¿sí? Por Él y para Él, por lo tanto, hermanos, teniendo en cuenta esa misericordia de que aunque todo es de Él, nos lo dio a nosotros, nos puso a nosotros, ¿sí? Léalo de esa manera. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, dice el Señor, ¿sí? Dice la Reina Valera, si no estoy mal, dice que en la razón, dice que en el razonamiento, que en la lógica, usted lo ponga, que en esa adoración, el culto racional, dice la Reina Valera, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué es importante el contexto de Romanos 11:36 en lo que el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia en este momento, a la iglesia de Roma? Porque si la iglesia sigue caminando sin entender que todo, absolutamente todo le pertenece, lo creó, lo hizo, es y será por Él y para Él, no vamos a poder entender qué es entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
¿Por qué? Porque este pueblo, en ese contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento, habían condiciones que hablaban de que el cuerpo no era importante. Se hacían, no, nosotros solo espíritu, yo soy muy espiritual, el cuerpo no importa, ¿sí? No hay que cuidarlo, no hay que hacerle nada, el cuerpo va ahí solo espiritual. Y resulta que ese era un engaño. Por eso Pablo exhorta a entender, primero, que todo fue creado por él, por medio de él y para él. Y después exhorta a su pueblo a entregar un sacrificio, que ese pueblo venía acostumbrado a hacer ¿cómo? A traer el cordero, ¿cierto? A traer el animalito, las frutas, los alimentos y a entregar un sacrificio. Pero como ya Jesucristo había estado, el sacrificio ya estaba entregado. Y ahí entonces viene el apóstol Pablo a exhortarnos, dice, se lo ruego, como hoy yo se lo ruego a ustedes, entreguen su cuerpo como sacrificio vivo. Pero para poder entender cómo entregar nuestro cuerpo, tenemos que entender qué es nuestro cuerpo. ¿Sí? Hace 8 días hablamos acerca de el área física y el orden de las cosas. Pero para poder yo hablar del cuerpo, de mi cuerpo, yo tengo que entender el trasfondo espiritual de mi cuerpo, que fue creado por él, por medio de él y para él. ¿Sí? Si yo empiezo a mirar mi cuerpo, a cuidarlo de acuerdo a este principio, la cosa va a cambiar. Porque entiendo primero que tampoco es mío, que él me lo dio. Y quiero explicárselo, ir un poco más a fondo, con respecto a lo que hemos venido hablando acerca de Génesis. Y el primero es que nuestro cuerpo es de él lo formó. Esa es la primera parte de este sermón. Quiero resumir lo que hablábamos hace 8 días. El primer día, Dios hizo la luz para ordenar el caos y poner luz sobre la oscuridad. Donde hay oscuridad y hay una luz, la oscuridad debe salir, ¿sí o no? O sea que si usted es luz, donde usted vaya, la oscuridad debe salir. El segundo día, el Señor hizo entonces el cielo y el agua, se separaron las aguas y empezó a poner todo en orden. El tercer día hizo el mar y la tierra, los cielos y la tierra, se juntaron las aguas, hubo vegetación, ya podía haber vegetación porque antes no habría podido existir, se secaría muy rápido. Al cuarto día entonces hizo el sol, la luna, las estrellas, hizo el universo, ¿sí? Sobre su gobierno. Al quinto día hizo los peces y las aves para llenar las aguas y el cielo. Y al sexto día, título del sermón, colóquele ahí, el sexto día. Pero cambie la T por una cruz, si usted está notando. El sexto día. En el sexto día el Señor, además de los animales, creó al hombre y la mujer. Génesis 2:7. Y Dios el Señor formó ¿a quién? Al hombre. ¿Quién lo hizo usted, mijo? Dios. Dios lo formó. Esto es creacionismo en la mejor expresión. Siempre que usted va a discutir de creacionismo, se tiene que ir al Génesis, ¿sí? Porque aunque muchos parezcan monos, no vienen del mono, ¿sí? Somos creados por Él. Y eso es lo que dice mi Biblia. Y este es un principio de discusión sobre toda discusión teológica, evolucionista, cualquier discusión. Y es que yo puedo empezar, yo puedo sentarme a discutir contigo si tú y yo estamos de acuerdo en algo. Dios formó al hombre. Mire lo que dice después, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz hálito de vida. ¿Por qué no dice la palabra que hizo lo mismo sobre la naturaleza o sobre los animales o sobre los peces? Porque sobre el ser humano había algo especial. Y no es para que nos creamos más que otra cosa. Es para que sepamos que el ser humano, el cuerpo del ser humano fue tan especial que Dios sopló sobre él para que se diera vida. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo la palabra. Dice, el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre no era nada. Lo que dice esta palabra entre líneas es que el hombre antes de ese soplo no era nada. Ni siquiera le alcanzaba para animal. Con eso le digo todo. Ahí dice, y el hombre después del soplo de vida se convirtió en un ser viviente. ¿Sobre qué sopló el Señor? Sobre su nariz, sobre su cuerpo, para que respirara, para que ese cuerpo que no era nada
que fue formado por Él, tuviese vida. ¿Sí? Y eso es creación. Dios nos crea. Por tanto, así como a Dios le importa el orden de las cosas, a Dios le importa el orden de nuestro cuerpo. ¿Ya? A Dios le importa cómo nosotros entendemos y comprendemos nuestro cuerpo. Y en Tierra Nueva hemos hablado muchas veces de que Dios nos va a pedir cuentas de mayordomía, de la agenda, de las finanzas, de las personas y también de nosotros mismos. Nos va a pedir cuenta de qué estamos haciendo con nuestro cuerpo. Pero para poder entender qué está haciendo Dios en eso, tenemos que poner un principio claro hasta donde hemos hablado. Todo esto que les he contado es parte de un diseño inteligente. Dios creó al ser humano como un diseño inteligente. En estos días la BBC sacaba un artículo que decía que científicos habían encontrado que el cerebro del ser humano se parecía a las galaxias. Y yo decía, ¡wow! Porque basta con tomarse una radiografía, una ecografía, un examen para usted ver el cuerpo por dentro y decir, ¿qué es esto? Es para maravillarnos, ¿sí? Por eso, como lo hemos venido hablando, no somos producto de la nada. Somos productos de un diseñador que nos formó, que se tomó el tiempo para hacerte a ti y a mí. Solo si tú tienes esos principios claros, tú vas a poder entender qué es cuidar el área física, qué es cuidar mi cuerpo. Pero sobre eso, sobre ese diseño inteligente, han venido muchos engaños a través de la historia. Y uno de los engaños es que después de que Dios nos forma, después de que Dios nos da la libertad, nos da libre albedrío, el hombre es engañado por el enemigo y viene una caída. Pero en esa caída, ¿sí?, se presentó un problema grande. Y es que muchos crecimos pensando que el problema de la caída era el pecado sexual. Y eso no tenía nada que ver. Porque resulta que la caída se dio fue ¿por qué? ¿Porque ellos se acostaron? ¿Tuvieron relaciones sexuales? No, ¿cierto? ¿Por qué se dieron? Por desobediencia. Pero el engañador que puso sobre nuestro cuerpo, ¿sí?, quédese anclado en que yo le estoy predicando del cuerpo. Pero los comentarios son para poder entender en contexto a qué se enfrenta nuestro cuerpo. Génesis 2:25. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos. ¿Sí? Estaban desnudos. Como Dios los trajo al mundo. Y no pasaba nada. Y voy a decirle algo más. Tenían relaciones sexuales. Y Dios no se escondía cuando tenían relaciones sexuales. Porque era su diseño. Él había diseñado la sexualidad para bien entre el hombre y la mujer en el marco del matrimonio. Estaban desnudos. Pero cuando viene el pecado, ¿sí?, Satanás engaña y engaña y engaña. Porque primero los engaña acerca de la libertad que tenían, haciéndolos caer. Pero después los engaña porque cuando el engaño ha llegado a tu vida, trae sobre ti vergüenza, culpa. ¿Sí? Ellos no se dice, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Y Dios desde ahí hasta hoy quiere cubrir la vergüenza que el enemigo quiere poner sobre nuestra vida. Porque el pecado trae vergüenza. Y entonces ahí se generó una confusión. Y es que por eso le coloqué intencionalmente el sexto día. Porque cuando tú le colocas una cruz y lees lo otro, es el sexto día. Que sin cruz no tiene sentido. Y déjeme explicarle a qué quiero llegar. Cada elemento que Satanás usó en ese momento fue para destruir la imagen de la sexualidad del hombre sobre un cuerpo diseñado inteligentemente para el deleite sexual. El hombre y la mujer fueron diseñados para el deleite sexual. Pero nuestro cuerpo en pecado, lo primero que avergonzó precisamente fue esa parte de nuestro cuerpo, la desnudez. ¿Sí? Algunos quieren ahora tomar esa posición de es que como Dios nos hizo el mundo, eso es libertad. No. Miren lo que hizo Dios en Génesis 3:21. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer. ¿Y qué hizo? Los vistió. Porque a pesar de tu vergüenza y de mi vergüenza,
en mi cuerpo, en lo que el pecado ha hecho en mi vida, Dios viene y me cubre esa vergüenza. Solo Él la puede cubrir. Y todos los que hemos hecho hasta para vender en el mundo y en el inframundo y hemos llegado a los pies del Señor, sabemos que sin Él no seríamos capaces de dar la cara. Sin Él no seríamos capaces de encontrarnos a personas. ¡Ah! ¿Usted cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque Dios tapó mi vergüenza. Pero hoy yo no te quiero hablar de la vergüenza que el mundo te señala. Yo te quiero hablar de la vergüenza sobre tu cuerpo que te retrasa, que no te permite entender que eres creación de Dios. Y esa vergüenza está directamente ligada con lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para tapar tu vergüenza, para que tengas una vida en abundancia. Pero el área física involucra tanto las cosas como mi cuerpo. Y mal haría yo en simplificar este sermón en lo que el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios nos advierte. Y ahí el Señor, en 1 Corintios 6, nos entrega unas claves para administrar este diseño. ¿Sí? Porque como estamos hablando del área física, tenemos que hablar del cuerpo, porque el cuerpo para Dios es importante y ya lo vamos a ver. Mal haríamos en simplificarlo solo en una parte. 1 Corintios 6, versículos 12 al 13. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Apréndase este versículo, esta primera parte. ¿Cómo dice? Eso, llámese un versículo de la Biblia. ¿Todo qué? Todo me está permitido. ¿Qué? ¿Algunas cosas? Todas. Y en lo referente al área física, tal vez es una de las áreas donde usted más preguntas se va a tener que hacer de si puedo o no puedo. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y sobre el cuerpo, entonces, habiendo entendido el diseño inteligente, la creación, el ataque, yo tengo que entender que Dios quiere sobre mi cuerpo que yo sea libre. La libertad es un principio, debería ser una característica del pueblo cristiano, de los hijos de Dios, de la iglesia de Cristo. A veces, lamentablemente, como iglesia nos comportamos sin libertad. Y por eso es que no vemos el mover del Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y por eso Dios no se contradice y nos da libertad. ¿Sí? Nos da decisión. Por eso le traigo a colación el relato del Génesis. Porque Dios nunca persiguió al hombre para que hiciera las cosas. Desde ahí solo ha venido cubriendo nuestra vergüenza, que producto del todo me está permitido. A veces hemos abusado y a veces hemos colocado sobre nuestro cuerpo pecado, inmoralidad, que al final lo único que hacen es atarnos. Amén. Versículo 13, ahí mismo en 1 Corintios, vamos a estar sobre ese texto solamente. Dice, los alimentos son ¿para qué? Para el estómago. Y el estómago para los alimentos. Cuando hablamos del cuerpo, tenemos que hablar de cómo nos alimentamos, de cómo comemos, de cómo cuidamos nuestro cuerpo, porque el Señor lo diseñó de esa manera. Tanto que después que lo creó, cuando ya había comida, cuando ya habían, bueno, digamos que no todos los animales se comían, digamos que las verduras, pues, cuando ya había maticas para comer, porque el cuerpo del ser humano lo necesitaba. Y hasta antes de la caída iba a vivir eternamente y también necesitaba alimentarse. ¿Sí? Porque la eternidad no le cortaba esa necesidad al hombre. Pero después, la caída limita a nuestro cuerpo, porque hace que nuestro cuerpo ya no sea eterno, sino que camine este pedacito hacia la eternidad. Entonces, como mi cuerpo, dice el apóstol Pablo, se va desgastando, yo debo cuidarlo. Y aquí nos da una fiel enseñanza de que los alimentos son para el cuerpo, para el estómago, y que el estómago necesita los alimentos.
Y viene el primer pero y dice, pero, el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. Ojo. En vano haría yo predicarles a ustedes acerca de la sanidad física si no les advierto antes que hay un pero muy grande. Y es que la inmoralidad sexual no está diseñada para nuestro cuerpo. Por eso los que hemos tenido consecuencias producto de la inmoralidad, nos ha tocado luchar, batallar. ¿Por qué? Porque el cuerpo no estaba diseñado para ello. Por eso la discusión que vamos a tener que dar ahora en nuestras universidades, en los colegios, en las familias, con nuestros hijos, acerca de todo el humanismo, acerca de todo lo que se está hablando, tiene que tener principios y fundamentos claros. La discusión no es una discusión religiosa, es una discusión de diseño, es una discusión biológica, anatómica. Y los cristianos tenemos que dejar de ser religiosos para hablar de este tema. Y tenemos que hablar la verdad. Porque mi problema contigo no es que tú seas homosexual. Mi problema contigo es que yo te amo y como sé la consecuencia de la inmoralidad sobre tu cuerpo, te estoy advirtiendo que no lo puedes permitir. Ay, es que usted es homofóbico, pastor. No, lo que pasa es que sé lo que el pecado hace en una persona. Sé lo que la inmoralidad sexual causa en una familia. Sé lo que la inmoralidad sexual causa en una sociedad. Es que la inmoralidad sexual, lo que estamos hablando no es moralismo, es vida. Es que la inmoralidad sexual en una sociedad destruye las finanzas de esa sociedad. Es que la discusión no es si puedes o no abortar, porque la palabra te dice que tú sí puedes, pero que te va a hacer daño. La palabra te lo está diciendo, es libertad. El problema es cómo nosotros vamos a abordar, entendiendo quién diseñó nuestro cuerpo, entendiendo por qué ese diseño es inteligente, es perfecto. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino ¿para quién? Para el Señor. Más mayordomía. Esta área es la más difícil porque le estoy enseñando, Dios nos está llevando a aprender a administrar todo lo que creemos que es nuestro y no es nuestro. Las cosas de la casa, la ropita y ahora el cuerpo. Ay, ¿cómo así? ¿Eso no era mío? No, ya no es suyo. El principio dice que fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Y cuando usted entiende ese principio, entonces usted empieza a darle orden a su área física. Primero entendiendo que la inmoralidad sexual no es parte de su cuerpo. Es un engaño que Satanás siempre ha intentado poner sobre la gente. Pero que al final usted decide si acepta su diseño y entiende lo que el apóstol Pablo bien está exhortando aquí. Sigue ahí en el versículo 17, dice: con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Por eso es importante el cuerpo, porque Jesús nos muestra que Él sufrió en su cuerpo natural, pero en la resurrección su cuerpo se transformó a incorruptible. O sea, no importa cómo lleguen, no te preocupes, que en esa transición hay lipo, hay todo, pero tu cuerpo llega perfecto. Pero tienes que entender que tu cuerpo no fue diseñado para la inmoralidad sexual. Después vamos a tomar un tiempo para hablar de los alimentos, como el apóstol Pablo lo exhorta. Pero hoy el Señor te está diciendo, si tú entiendes el diseño divino, entiendes que tu cuerpo le pertenece a Dios. Si tú en tu matrimonio empiezas a vivir tu sexualidad conforme a tu cuerpo, diseño perfecto de Dios, tú vas a entender por qué no puedes permitir que ni la pornografía, ni la masturbación, ni el abuso, ni la inmoralidad siquiera se asomen a tu casa. Es impresionante. 5 de cada 10 cristianos ve pornografía. Uy, pastor, pero ¿cómo así? Sí, si hago la cuenta y hago la estadística local, eso da. Para no irnos a meter en que esto es un problema del mundo. No. Y tenemos un problema. Es que estos aparaticos
nos simplifican lo que a muchos en el pasado nos tocaba hacer más rebuscado, ¿sí o no? Nos tocaba buscar revista, nos tocaba ver televisión. Ahora no hay que hacer nada. Cuando le digo que no hay que hacer nada, es que yo solo digo aquí pornografía. Y sin estarla buscando, ahora que yo me siente a ver mi celular, intencionalmente ese algoritmo me va a traer pornografía a mi celular. Yo no había caído en cuenta, sí. Porque no entendemos el diseño y que va a ser atacado siempre. Porque la santidad de nuestro cuerpo va a ser atacada siempre. Eso no es malo, hágale. Va en contra del diseño, va en contra del principio. Y es algo que siempre hablo con los muchachos cuando hacemos estas discusiones fuertes, ¿sí? Yo no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de simple anatomía. No fue diseñado para ello. Pero si lo quieres ir a ver en la palabra nos lo deja ver muy claro. Que Dios necesita tu cuerpo para Él. Versículo 15 dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Cuántos de ustedes no han alabado aquí, Señor? Yo quiero ser uno contigo. Tú conmigo, yo en ti. ¿Y qué pasó después? Se me olvidó el principio. Se me olvidó que yo había sido diseñado para Él. Se me olvidó que mi genitalidad había sido diseñada por Él. Y que hay algunos casos donde Él nos dará la respuesta. Pero que Él creó un diseño perfecto. Y por eso Él nos exhorta a eso. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Respóndanme ustedes. ¿Qué dice el versículo? 1 Corintios 6:15. ¿Qué dice? ¿Cómo? Otra vez. Pero con carácter, ¿sí? ¿Cómo? Jamás. Las palabritas que se le quedan a uno en los sermones, ¿no? Jamás. Y yo quiero que los hombres, las mujeres, los jóvenes que están en este lugar entiendan ante la responsabilidad que tenemos en Cristo, ante la inmoralidad sexual, que ese será nuestro grito de auxilio. Cuando la pornografía venga, cuando la tentación venga, ¿usted qué va a decir? Así, más radical. Cuando sus amigos lo presionen, cuando el mundo lo presione, ¿usted qué va a decir? No están convencidos. Jamás. Y el apóstol Pablo lo exhorta. Jamás, pero después dice algo. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? El problema de la inmoralidad sexual y del pecado con nuestro cuerpo en la sexualidad es que es un pecado que te carga el doble. Porque en el otro fue afuera. Tú te arrepientes, le dices al diablo, "Shte". Pero en este no es tan fácil. Por eso, si tú estás luchando con inmoralidad, con masturbación, con pornografía, por eso si tú estás luchando, vas a entender que no vas a poder salir solo. Vas a tener que gritar, jamás, Señor, no quiero más esto. Y necesito ayuda. Y nosotros en Tierra Nueva tenemos redes de amigos con las que batallamos este problema. Y nos llamamos en oración y, pastor, no puedo. Usted sí puede, mi hijo, y cuando le den ganas me llama. Y si no, aplique la otra. Sale a la sala de su casa y lo hace ahí. No, pero pastor, ¿cómo? Bueno, salga a la sala de su casa, no es que es solo. ¿Por qué? Porque jamás. Nuestro cuerpo tiene un diseño perfecto. Dios es el que sacia y suple toda mi necesidad sexual. Al que está solo, al que está casado. A todos, hombres y mujeres, por igual. Dice, pues la escritura dice, los dos llegan a ser un solo cuerpo, se unen. Así como predicamos que en el matrimonio somos uno y llegamos a ser uno a través de la relación sexual, a través del pecado, de la inmoralidad, también llegamos a ser uno con esos demonios, con esos principados, con esas tentaciones. Llámese como quiera que la quieras llamar, porque no hay una segregación de el pecado en el cuerpo más grande o más pequeño. No, todo pecado en el cuerpo es malo, es dañino, porque daña tu cuerpo. Las personas que se laceran, que se lastiman,
están siendo atacadas por el enemigo, porque en su alma, en su corazón, abrieron puertas. Y cuando el enemigo empieza a dañar tu cuerpo, fue porque tú le abriste una puerta para que lo dañara. Y tienes hoy que cerrarla, porque Dios te dio dominio sobre ese cuerpo. Te lo entregó para que lo administres y para que lo vivas en santidad, para que lo disfrutes. Y yo quiero que me entiendas esto. No te estoy hablando en condenación, te estoy hablando en libertad, te estoy hablando que ya es tiempo de soltar. Te estoy hablando que yo estoy contigo para batallar. Pero Dios nos está diciendo hoy, jamás vamos a unir nuestro cuerpo con la prostituta. Y yo quiero que entiendas esto también. No te estoy hablando de la prostituta que todos tenemos en la cabeza cuando miramos este trabajo indigno de la prostitución, porque para muchas mujeres ese es un trabajo. Durante toda la historia de la humanidad. Los que están leyendo Experiencia Bíblica en Comunidad de Isaías debieron haber pasado por Oseas y Miqueas. Si usted le da una leidita esta semana, va a comprender que es prostitución. Y la prostitución va mucho más allá que acostarse con una mujer que lo practica. La prostitución va a la idolatría, va a las adicciones, porque toda adicción tiene una idolatría. Y cuando Pablo está diciendo, todo te está permitido, también te está diciendo, pero no vas a caer en una adicción. Por eso hay cosas que no se prueban, porque muchos probando, pero el Señor en su misericordia siguió caminando detrás de ti y de mí para cubrir la desnudez. No importa en que se haya caído, no importa en que te hayas unido, hoy el Señor está llegando a romper con eso. Versículo 17, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Es por eso que la inmoralidad sexual, que el pecado sexual me separan, rompen. Y aún yo queriendo hacer otra cosa, alejo al espíritu. Y como muchas veces lo hemos hablado, frente al pecado de la masturbación, ay pastor, y el Señor ahí me deja. No, el Señor te está diciendo que Él quiere cubrir tu desnudez. Pero cuando tú pecas, Él sencillamente se contrista y hace, ya acabó. Y después se voltea. Y lo único que espera es que tú te arrepientas. Pero Él no se voltea con el juguete a darte látigo. El único que hace es voltearse a decirte, yo quiero ser uno contigo. Y si tú me entregas esa área, yo la voy a controlar. Y yo voy a suplir lo que estás necesitando. Porque Él quiere que nosotros digamos jamás. Pero además, como lo dice ahí el versículo 18, huyan de la inmoralidad sexual. Y cuando está diciendo huyan, está diciendo es, aunque sé que has luchado, ya es tiempo de ir a la raíz. Y el problema de la inmoralidad sexual, de los pecados que están atados a nuestro cuerpo en la sexualidad, es que tienen ataduras en la raíz. Y llegaba a un círculo fatídico, lo he llamado, que es el de la inmoralidad que involucra pornografía, masturbación y abuso. Porque todo el que comienza con una inmoralidad pequeñita termina en una inmoralidad grandota. Y me atrevería a decir, por quienes hemos sido víctimas del abuso, que todo el que es abusado fue abusado por un abusador que también fue abusado, que también parecía normal esa inmoralidad. Ay, no, para nada, eso es normal. No, no es normal. Si está en contra de la palabra, no es normal. Si está en contra del diseño de Dios, no es normal. Y por eso vengo hablando a la iglesia de que esto no es una discusión moralista, es una discusión de diseño que va a afectar nuestra sociedad, porque no fue el diseño de Dios. Y por eso Dios está diciendo, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra sí mismo, contra su propio cuerpo. Y por eso es que quien ha abierto puertas tiene que cerrarlas. Y tiene que decirle, Señor, yo quiero el orden en mi área física.
Pero como quiero orden en mi área física, lo primero que tengo que romper es el poder y la autoridad que le di a las tinieblas para dominarme en esa área. Yo no sé cuál sea. Creo que para mí todas son por igual. Y la palabra lo menciona así: fornicación, adulterio, homosexualismo, pornografía, masturbación. Para mí, todas son iguales. El Señor habla exactamente igual de las mismas. Pero a ambas, Dios está diciendo, huyan de ellas. Porque muchas se convierten en un monstruo. En un monstruo que a través de cosas tan sencillas a veces no controlamos. Esta semana me pasó, perdón que les ponga el ejemplo con mi hijo, y yo estaba viendo unas cosas que salieron hace mucho tiempo, no había una cosa nueva en Instagram que se llaman Reels, que es el mismo demonio de TikTok, pero ahora en Instagram. Y entonces con mi hijo a él le gusta verlos porque hay niños que hacen cosas chistosas y a veces la caída y esto y lo otro, ¿sí? Y yo estaba viéndolo con él, entonces uno va siguiendo las historias, entonces el que canta y el juá, se ríe, mamá, mira, este se cayó, esto, lo otro. Cuando yo iba pasando así, cuando mi hijo dice, ay, papá, se le vieron las pompas, y yo, porque no somos conscientes, se nos empieza a volver normal. Y el problema de hacerlo normal es que el diablo en el normal se nos va trepando, se nos va subiendo. Y cuando menos piensa, tú ya no puedes salir. Estás tan atrapado que no alcanzaste a huir. Dios está diciendo, hoy es un día para huir, pero de la inmoralidad, de lo que el enemigo está intentando colocar en mi vida, de esas pequeñas zorras que no me he dado cuenta están destruyendo mi vida, mi matrimonio. Y la inmoralidad sexual destruye nuestro cuerpo. El sexo fue creado para el marco del matrimonio, para el pleno deleite y disfrute dentro del matrimonio. Por eso creemos que cuando el orden empieza a llegar a nuestras vidas, esa área también tiene que ser ordenada. Por eso en nuestra iglesia creemos que cuando una persona viene en unión libre, Dios la ama, pero también la trajo aquí para decirle, ponga en orden. Vamos a ordenarlo para que el diablo no nos robe más. Por eso creemos que quienes venimos casados pero con chicharrones, pues aprovechamos y lo solucionamos, ¿sí o no? Para que el diablo no nos robe más. No espere a ser descubierto. Cuando Dios le da a usted la posibilidad de tener un pecado en lo oculto, créame, es porque lo ama muchísimo. Y antes de sacarlo a lo público, su misericordia está tapando su desnudez. Pero cuando Él dice, necesito que cambies, y te destapa de esa desnudez, va a ser más doloroso. Y por eso siempre le digo a los hombres, papito, llámeme, que luchamos. Usted no fue el único ni será el único. Y vamos a batallar. Y no podría decirle que es distinto con las mujeres, porque mi esposa, cuando conversamos, no nos cruzamos mucha información entre hombres y mujeres, pero pasa exactamente lo mismo. Porque cualquiera podría pensar que la inmoralidad sexual es solo del hombre. Y resulta que hoy no. Hoy también es de la mujer. Y la mujer se tiene que cuidar. El hombre tendrá que cuidar sus ojos, pero la mujer tendrá que cuidar sus oídos también. Porque si no, la inmoralidad sexual va a venir a arrebatarnos lo que Dios tiene para nosotros. Versículo 19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. No somos dueños de nuestro cuerpo. Y los que son casados, voy a decirles, usted no era dueño de nada. Y ahora que se casó, menos. ¿Sí o no? Eso es lo que significa el matrimonio civil para los que están empezando en proceso. El matrimonio civil es terminar de perderlo todo y no tener nada. ¿Sí? Cuando aquí hacemos el proceso con las parejas y entonces están haciendo, entonces yo digo, el matrimonio civil no ha derecho a nada todavía, espere que case. Ahí lo único que usted hizo fue perder todo. Pero la palabra está diciendo que no somos dueños ni siquiera de nuestro cuerpo. Ustedes no son dueños de él. Y si son casados, menos. Por eso dice el apóstol Pablo que ya el cuerpo de mi esposa me pertenece a mí y el mío le pertenece a ella. ¿Sí? Por eso dice, no se nieguen.
para que el diablo no venga a enredar. Versículo 20 dice, fueron comprados por un precio. Nuestro cuerpo, nuestra santidad, nuestra sexualidad fue comprada por un precio. Por eso antes del apóstol Pablo reclamar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, Jesús ya había entregado el sacrificio. Ya había vivido en su cuerpo todo para que nosotros pudiéramos vivirlo de una manera diferente. Por tanto, honren con su cuerpo ¿a quién? A Dios. Pero si yo no pongo mi cuerpo primero en santidad, yo puedo ser el más fit y no pasa nada. ¿Sí? Puedo ser el que, mejor dicho, el que mejor se alimenta. Pero si la inmoralidad sexual está en tu vida, no pasa nada. Puedo ser mayordomo del estómago, pero no ser mayordomo de mi cuerpo en santidad. Y quienes hemos sido liberados de ello, quienes hemos sido arrancados de las tinieblas, porque Dios a muchos nos arrancó de eso, de pecados, de inmoralidad. Y podemos dar testimonio de que vale la pena batallarlo, de que vale la pena tener un cuerpo bajo su diseño, ¿sí? Y entender que es mejor un gordito a un infierno. Que es mejor caminar en santidad que perderme lo que Dios tiene para mí. Dice, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Lucas 11:39, para ir terminando, dice, resulta que ustedes fariseos, les dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad. Se lo voy a explicar así, y es parte del centro del corazón de este mensaje. En vano entenderíamos el diseño con el que Dios nos creó si pensáramos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra área física, se trata solo de cómo nos vemos. Porque hay muchos que se ven muy bonitos, pero por dentro se están pudriendo por la inmoralidad. Y no estamos en tiempos de que hijos de Dios se pierdan por la inmoralidad. Estamos llamados a un tiempo de ordenar cada área de nuestra vida. Dios ha ido ordenando muchas. Después del caos hay muchas. Ay, pastor, porque usted no sabe, yo sigo luchando. Yo también, papito, tranquilo que yo soy de carne y hueso. Pero tengo un Cristo que me llama a honrarlo con mi cuerpo. Y cuando pensaba en este sermón, voy a serle sincero. Yo tengo una batalla cuando los sermones son tan duros. Cuando toca rejoventear, cuando toca llamar. Porque ese no soy yo, es el Espíritu Santo. Pero yo siento, Señor, pero suaviza este tema, esto está muy duro, y dele. Y el Señor me dijo, bueno, espera el regalito pues. Y ahí mismo en 1 Corintios 6, si te devuelves al capítulo 9, el Señor manda la zanahoria, pero con otro poquito de reo. Y esto es algo que fue de gran libertad para mi vida. Y especialmente, quiero que tú lo entiendas, no solo para tu vida. Sí, ese es el principio de que estemos aquí. Primero para nuestra vida, entender esto. Pero quiero que entiendas este principio para que en adelante, cualquier persona que pueda estar luchando con inmoralidad sexual, pornografía, masturbación, abuso, orgías, todas estas cosas inmundas, tú puedas entender que de allí Dios te rescató. Que de allí Dios nos rescató. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Estamos hablando de salvación. Nuestra área física está relacionada con nuestra salvación. No se dejen, ¿qué? Engañar. El diablo nos ha engañado desde el principio en nuestra área sexual, en nuestro cuerpo. Y el apóstol Pablo está rogando, está exhortando, no se dejen engañar, no se quiten las bendiciones, pónganse en orden en su área física, corten, si necesitan ayuda levanten la mano. Si usted no ha hablado cosas, mire, se lo voy a hacer honesto. A través de los años y la libertad que Dios va haciendo, yo creo que cada año yo hablo una cosa con mi esposa que nunca hemos podido hablar. Pero hay cosas que se tienen que sacar a la luz para quitar la oscuridad. Todos formamos nuestra área sexual a partir de la destrucción del diseño divino. Hicimos matrimonios que aunque
en religión, bajo la cobertura, como cristianos, formaron un áreas sexuales que no tenían el diseño de Dios. Y eso solo se puede aclarar poniendo la luz, poniendo la verdad. Por eso el apóstol Pablo exhorta, dice, no se dejen engañar. Escúcheme bien, ni los fornicarios, ni los idólatras. Se lo dije ahora, toda adicción tiene una idolatría. Y si usted está batallando con una adicción, tiene que soltarla hoy. Tiene que decirle, Señor, yo no quiero más esto, porque el que está adicto siempre termina diciendo, no quiero, pero no sé cómo salir de ello. Y por eso es importante para salir de una adicción entender quién te diseñó y cómo te diseñó. Dice, no se dejen engañar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. Coma, escúcheme bien. Ahí no dice ni los fornicarios, ni los sodomitas, ni los adúlteros, ni esto. No, ahí dice ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homosexuales, por igual. La condena de un homosexual es igual a la condena de un adúltero y de un fornicario. No hay diferencia de pecado entre los tres. Pero nosotros hemos puesto una carga social sobre el homosexual. ¿Por qué? Si es igual de pecador que tú que eres adúltero. Si es igual de pecador que tú que eres fornicario. ¿Por qué? Porque no comprendemos la misericordia de Dios. No comprendemos que Él es el que tapa tu desnudez y mi desnudez ante las tres situaciones. No estoy diciendo que está bien una cosa u otra. Lo que te estoy diciendo es que como iglesia vamos a tener que estar preparados para, en amor, recibir al fornicario, al adúltero y al homosexual. Es lo que nos corresponde. Dice ahí Pablo, escuche bien esto. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. A ver, usted me está entendiendo. Lo que está diciendo la palabra es que un borracho es igual a un homosexual. ¿Me está entendiendo lo que dice la palabra de Dios? No hay razón a uno u otro. A un ladrón. Dice, uy, esto es fuerte. Ni los calumniadores, ni los que murmuran son diferentes a un homosexual. Wow. Ni los estafadores. Todos por igual, están separados solo de coma cada uno. Heredarán el reino de Dios. Ojo. El Señor es claro. Dios no es un Dios de amenazas. Dios no es un Dios de miedo. Dios es un Dios de misericordia, de amor, que cubre tu desnudez. Pero necesita que tú comprendas tu diseño y sueltes aquello que te está amarrando, que te está atando, que te está retrasando. Y por eso me encanta lo que sigue. Porque algún día un hombre homosexual en consejería me decía, Germán, dime, yo voy a cambiar o no. Porque luchaba y luchábamos en oración y en consejería y caía y se levantaba. Y yo le decía, vamos, que no puedes dar la batalla, tú la vas a ganar, tú eres un hijo de Dios. Y yo lo veía como cada domingo se levantaba la iglesia en su lucha. Y buscaba la palabra. Y pasaban días y me escribía y me decía, Germán, pasé esta semana, pasé. Y en la otra decía, no pude, esta semana caí. Pero yo lo único que le decía era lo que Dios a través del apóstol Pablo le estaba diciendo a estas personas. Escúcheme bien lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo estaba predicando a un grupo donde habían fornicarios, idólatras, adúlteros, sodomitas, pervertidos sexuales, ladrones, ávaros, borrachos, calumniadores, estafadores. Que si seguían haciendo lo que estaban haciendo, no heredarían el reino de Dios. Pero, dice el apóstol Pablo, versículo 11, y si usted lo puede resaltar, resáltelo, porque es un principio de su salvación. No, es que yo no voy a cambiar esto, pastor. Yo te estoy diciendo lo que el apóstol Pablo predica aquí. Y eso eran, cierre sus ojos ahí,
Y dígale: Señor, gracias, porque eso era, pero ya no soy. Señor, gracias, porque en eso estuve, pero ya no estoy. Señor, gracias, porque en eso vengo batallando, pero voy a triunfar, porque tú estás conmigo. Señor, gracias, porque eso era. Y eso eran algunos de ustedes, dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo aquí exhortando una iglesia que no tenía en orden el área física al respecto de la inmoralidad sexual, al respecto de la pornografía, de la masturbación, del adulterio, de la fornicación, del homosexualismo, del lesbianismo, de toda práctica sexual equivocada por fuera del diseño divino en nuestro cuerpo dentro del matrimonio. Pero ya han sido lavados. Y yo quiero que tú, si estás escuchando, estás viendo esta transmisión, estás en este lugar, ahí en intimidad con Dios, tú recibas esta palabra. Eso eras tú. Si estás escuchando esto, este es un punto de quiebre en tu vida. Hoy tienes que cortar, hoy tienes que soltar. Hoy tienes que creerle a tu Dios, que Él te diseñó, que Él te trajo hasta este minuto para darte una vida nueva, para lavarte de tu pecado, para lavarte de tu inmoralidad. Pero ya has sido lavado, ya has sido santificado, ya has sido justificado. Recuérdalo bien ahí. No importa cuál fue tu pecado, no importa si fue anoche, si fue esta mañana, si fue antes de llegar a este audio, a esta transmisión. No importa, ya has sido lavado, santificado y justificado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, el cual habita en este cuerpo corruptible, Señor, que un día recibirá de tu parte esa incorrupción, Señor. Y yo te pido, papá, que tu Santo Espíritu traiga ahora revelación de santidad. Padre, que no nos confundamos con estos tiempos. Tú nos has dado un cuerpo, Dios de los cielos, Señor, que se desgasta. Pero hoy queremos cuidarlo primero de los ataques del enemigo, de la acechanza, de la tentación que todos tenemos, que todos vivimos, pero la cual de tu mano vamos a poder llevar para libertad. Padre, gracias, porque esa naturaleza que un día dominó mi vida, hoy ya solo es una tendencia por lo que tú hiciste en la cruz. Gracias, Señor, porque mi limpieza, mi santidad, mi justificación está dada por todo lo que hiciste en la cruz y por lo que tu Santo Espíritu está haciendo en mi vida en esta mañana. Padre, hoy te entrego mi vida. Dile tú ahí que estás escuchando esto, tal vez por primera vez. Tal vez de oídas te conectaste o viniste a este lugar. Y yo quiero invitarte a hacer esta oración. Y si tú eres un líder, eres un esposo, eres una esposa, eres un joven que sirve a Dios, que camina con Dios, yo quiero invitarte a hacer esta oración y que le digas ahí a tu Dios: Señor Jesús, yo hoy te entrego mi corazón, pero especialmente quiero entregarte mi cuerpo. Tú mejor que nadie conoces dónde abrí una puerta hacia el pecado y la inmoralidad. Hoy vengo ante ti sabiendo que tú aún lo has permitido por la libertad que me has dado. Pero hoy yo decido, de una vez por todas, entregarte esta área. Hoy renuncio a ella en el nombre de Jesús. Rompo con toda autoridad, con toda potestad que le haya dado a las tinieblas, a todo demonio sexual,
sobre mi vida. La rompo ahora en el nombre de Jesús. Y creo, Señor, que tú me has lavado, que tú me has santificado, que tú me has justificado y que este arrepentimiento trae sobre mi vida limpieza a tal manera de estar espiritualmente como el día que nací, Señor. Padre, limpio de toda contaminación. Hoy perdono a quienes desordenaron esa vida en mi vida, a quienes desordenaron esa área. Perdono a mis padres si no me dieron instrucciones claras acerca de mi sexualidad, de mi genitalidad, Señor. Perdono, Dios de los cielos, al familiar que me abusó. Hoy lo dejo libre porque el abuso no va a condicionar el uso sexual de mi cuerpo. Y hoy creo que tú me has diseñado como un hombre o como una mujer porque soy tu hijo y tu diseño es bueno. En el nombre poderoso de Jesús, papá. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso a Dios y dele gracias por la libertad que Él atrae sobre nuestras vidas. Dígale gracias, Señor. Padre, queremos orarte por los diezmos y las ofrendas de nuestra iglesia, Señor. Gracias porque todo el orden que has traído a nuestra vida está acompañado de cada área. Y gracias porque cuando ordenas nuestra vida sexual, nuestra disciplina sexual, Señor, vas a disciplinarnos y a ordenarnos en todas las áreas, dentro de ellas, nuestras finanzas. Te amamos, Señor. Gracias por el dador alegre, por todo lo que nos permites hacer en este lugar. Síguenos permitiendo entender tu voluntad sobre este sitio como iglesia, sobre dónde debe estar tu iglesia, Señor, y sobre cómo debemos hacer tu iglesia, papá. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén.